Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy quiero hablarles unas palabras acerca del lavatorio de los pies. El capítulo 13 de San Juan dice que nuestro Señor Jesucristo, en la noche en que iba a ser entregado, en la Santa Cena, al comer el Cordero Pascual del Antiguo Testamento, dice que Jesús amó los suyos, los amó hasta el fin, los amó hasta el fin. Y así acabada la cena, cuando ya el diablo había sugerido al corazón de Judas Iscariote el designio de entregarlo, Jesús, sabiendo que el Padre lo había puesto todas las cosas en sus manos, y como había venido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita los vestidos, y habiendo tomado una toalla, se la ciñe y va a lavar los pies de los apóstoles. Y habiendo ya lavado los pies, otra vez tomó su vestido y dijo a los apóstoles: ¿sabéis lo que acabo de hacer con vosotros? Vosotros me llaméis Maestro y Señor, decís bien, porque lo soy. Pues yo, que soy el Maestro y el Señor, os he lavado los pies. Habéis también vosotros de lavar los pies uno a otro. Ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho con vosotros, así lo hagáis también vosotros. Esto dice el Santo Evangelio. Admiremos, queridos hermanos, el amor infinito de Jesucristo, nuestro Señor, que se abajó hasta el extremo de lavar los pies, dijimos, de los apóstoles. Él, la majestad suprema, Él, el Señor, el Maestro, quería darnos con ello una triple lección de humildad, de caridad y de pureza. Nos dio la lección de humildad. Tal vez os avergoncéis, dice San Bernardo, de imitar la humildad de un hombre. Imitad al menos la humildad de un Dios, porque esto es lo que hace tan recomendable la humildad. Dios es humilde, se hizo humilde. Ved pues cómo el Salvador se dispone a cumplir por humildad el más bajo de los oficios respecto a sus discípulos. Primeramente lo hace todo por sí mismo. Despojándose de sus vestidos, se ciñe de una toalla, y él mismo echa agua en un lembrillo, y con sus manos divinas y omnipotentes, que han obrado tantas maravillas y milagros, hace todos estos actos comunes, vulgares. Después, arrodillándose a los pies de los apóstoles, se los lava y los enjuga él mismo. Oh prodigio de humildad. ¿Quién es pues el que así se abaja? Es aquel al que Pedro confesó ser el Cristo, el Hijo de Dios vivo, del cual Juan Bautista se declaraba indigno de desatar la correa de sus zapatos. Es Jesús el Verbo de Dios, el esplendor del Padre, Dios como Él y por consiguiente su igual, aquel a quien los ángeles adoran temblando, y se humilla de esta manera delante de sus criaturas. ¿Qué digo? Delante del que le ha vendido, Judas el traidor, Judas el réprobo. ¿Y por qué tal abajamiento? Para darnos a todos un gran ejemplo, un ejemplo práctico de humildad. Y yo, siendo su Maestro y Señor, os he lavado los pies, os he dado un ejemplo. Él mismo dice, lo hice para darles ejemplo, para que hagáis lo mismo uno a otro. Después de esta lección, ¿quién se atreverá todavía en enorgullecerse, a mostrar vanidad, arrogancia, dureza para con su hermano? ¿Pueden llamarse discípulos de Jesús aquellos que nunca tienen una palabra amable para los pobres a los cuales desprecian? No, estos tales son falsos discípulos, hacen blasfemar del nombre de Cristo. Por el contrario, dichosos los verdaderos cristianos,
que dóciles a las instrucciones de Jesús, se esfuerzan en practicar en todas las ocasiones la humildad, la modestia, la mansedumbre. Honren uno a otro, dice San Pablo a los Romanos 12:10. Honren uno a otro mediante la modestia, humildad, mansedumbre, gustosamente se consideran siervos de todos y se ejercitan en los oficios aún los más bajos para con los pobres. Si estas cosas las hacen, dichosos son ustedes. Además de la lección de humildad, Cristo nos da una lección de caridad. Al lavar los pies a sus apóstoles, nos da también una lección de caridad, porque nos enseña a considerarnos como deudores del prójimo, y principalmente de los pobres, de los enfermos, a los que debemos estar siempre dispuestos a servir y aliviar y ayudar. Lavó los pies a todos para enseñarnos que la caridad no ha de ser exclusiva. Los lava incluso al pérfido ingrato Judas. Lo soporta para ver si consigue, a fuerza de mansedumbre, triunfar de su fatal obstinación. Tiene con él la misma condescendencia, la misma ternura para con los demás, para mostrarnos la conducta que se ha de observar respecto a los enemigos. Queridos hermanos, si queremos ganar un alma, tenemos que ganarla con la dulzura, la bondad, la paciencia. Sí, Jesús dice de ser mansos con todos, para enseñarnos a devolverles bien por mal. Vence el mal con el bien, dice San Pablo. Y Jesús nos da ese ejemplo para decir de esta manera, podemos nosotros también ayudar a ese prójimo que anda mal. Hagan bien a los que os aborrecen, orad por los que os persiguen y calumnian. La caridad es sufrida, es dulce, es bienhechora, dice nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 13:4. Hagan bien a los que os aborrecen, oren por los que os persiguen y calumnian. La caridad es activa, no de palabra. La caridad es sufrida, dulce, bienhechora. En la iglesia, ¿cuántas almas han seguido el ejemplo de Jesús, consagrándose al servicio de los pobres, al alivio de toda clase de miseria? En esto sabrán que sois sus discípulos, si se aman uno a otro, dijo nuestro Señor Jesucristo. San Mateo 7:2. Pero qué motivo de aflicción ver tantos cristianos cuyo corazón es insensible al sufrimiento y a las necesidades de sus prójimos. Y bien, nuestro Señor dice, en la medida que medirán a los demás serán medidos. En la medida que somos buenos, caritativos, indulgentes, dulces, amables con el prójimo, Dios nos devolverá. En la medida que somos duros, será duro con nosotros. Jesucristo rehusará reconocerlos en el día del juicio a los que no obran según su evangelio. Y bien, todo lo que hacen a mis hermanos, los más pequeños, a mí me lo hicieron. Y todo lo que no hacemos, y bien, a Cristo no lo hacemos. Entonces Cristo nos da lección de humildad, lección de caridad y también una lección de pureza. Una lección de pureza. Quería finalmente hacer comprender a todos qué pureza exige de los que se disponen a recibir la Sagrada Comunión. Al tener que lavarse los pies, significa que no basta estar purificado de faltas graves, sino que conviene estarlo también de los pecados veniales, de los afectos terrenos, y cuanto sea posible de toda imperfección. ¿Quién es en efecto aquel a quien queremos introducir en nuestro corazón? Los sacerdotes de la antigua ley debían lavarse los pies y las manos antes de cumplir las funciones sagradas. Y los sacerdotes actuales del Nuevo Testamento se lavan las manos antes de la misa y en lavabo, en señal de perfecta limpieza, tanto interior como exterior, que se exige de ellos. San Pedro, por humildad, puso dificultades, pero Jesús le dice, si yo no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Eso significa que un alma que no se esfuerza para estar bien purificada, no tendrá parte en las gracias que Jesús concede en la Sagrada Comunión.
Importa pues mucho prepararse bien a la Sagrada Eucaristía. ¿Y de dónde provienen tantas comuniones infructuosas? De que el alma no se ha desprendido de una multitud de apegos sensibles, de imperfecciones voluntarias. Cuanto más vacío está el vaso, mayor es la cantidad de licor que puede contener. Ahora bien, Jesús no se entrega completamente con la plenitud de sus tesoros, sino a las almas inmaculadas, muy puras. Pensemos, hermanos, en esto. Pensemos bien, almas piadosas. En la medida que estamos vacíos de nosotros mismos, bien Jesús nos llena. En la medida que nuestra alma está llena de imperfecciones, poca cosa llega a nosotros. A los que se acercan a la Sagrada Mesa, ¿no podría el Divino Maestro decirles, como a los apóstoles en cenáculo: vosotros limpios estáis, bien que no todos? Tengamos pues gran cuidado antes de comulgar en purificar nuestra conciencia, según nos recomienda San Pablo, que el hombre se comprueba, examina a sí mismo antes de comulgar, porque el que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. De ahí proviene actualmente que hay obispos, por favor, sacerdotes, que quieren dar la comunión a todos y sin confesión, incluso a los adúlteros. Y bien, esos obispos y sacerdotes darán cuentas de esas almas a Dios nuestro Señor. Son ciegos y guías de ciegos, falsos pastores, usurpadores de función y de misión, haciendo la obra del anticristo. El que come el cuerpo del Señor y bebe su sangre indignamente, come y bebe su propia condenación, dice San Pablo, no haciendo el discernimiento del cuerpo del Señor. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos, flacos, se mueren muchos. Así que, los hermanos, el hecho de comulgar indignamente, de comulgar en estado de pecado mortal, bien, teniendo pecados graves no confesados, bien, es un sacrilegio. Es como si echaran la comunión en la basura, en el claco. Que el hombre se analice a sí mismo, se haga discernimiento antes de recibir el cuerpo del Señor. Y Dios quiera que ninguno de nosotros pueda decir: limpios son, pero no todos. En conclusión, queridos hermanos, demos gracias al buen Jesús por todas las enseñanzas que nos da en esta conmovedora escena del lavatorio de los pies. Decidámonos a aprovecharnos de ellas, ejercitemos con nuestros hermanos las virtudes de humildad y de caridad. Acudamos a la Sagrada Mesa con la más perfecta pureza, a fin de ser colmados de las gracias de Jesús y admitidos a la gloria eterna, de la que desprenda una buena comunión. Es decir, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Y después de la comunión, que los hermanos hagamos una buena acción de gracias, que demos un rato en meditación, en acción de gracias, escuchar la voz de Jesús y hablar a nuestro Señor. Realmente en la comunión recibimos cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso defendamos la fe verdadera y no nos dejamos engañar por falsos profetas de miseria que nos apartan de la fe verdadera cristiana auténtica. La hostia consagrada es cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo y no otra cosa, según lo que dicen los modernistas perdidos, protestantizados en la iglesia, criptoprotestantes y otros herejes. Jesús, con la lavado de los pies, nos da un triple ejemplo de humildad, de caridad y de pureza. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que los hermanos no olviden de reenviar estas charlitas a sus contactos para evangelizar a la gente y ayudar al prójimo. No hay mayor caridad que la de procurar la salvación del prójimo mediante la sana doctrina.